Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para escuchar unas nuevas canciones de Eyes Wide Open, el álbum de Twice que estamos siguiendo en estos momentos. Así que vamos a darle play a la próxima canción que todavía no sé cuál es, pero ustedes lo sabrán cuando le dé play en estos momentos. Uno, dos, play. Gonna bring it back. Bring it back, bring it back, bring it back, bring it back to me. 어느 순간부터 뭔가 변하기 시작했어. 그때 깨달았어. 모든 걸 제자리로 돌려놓고 싶어. 돌아가길 원해, 간절히 원해. 너에게 줬던 마음까지 전부 다 하나도 남김없이 다 갖고 오겠어. 이제는 더 이상 망설이지 않아 난. 지금 당장 I'm gonna bring it back. 듣고 싶지 않아, 묻고 싶지 않아 네 견 따윈. Bueno, Gonna bring it back. 이게 적이라고 네가 뭐라 하든 난 상관 안 해. Because I've already made up my mind. I'll bring it back. Bring it back to me. ¿qué van a traer de regreso? Bring it back, 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 bring it back to me. 구차하게 변명을 자꾸 늘어놔봤자 별로 관심 없어. 아무리 납득시키려고 해봤자 아무 소용없어. 별 의미 없어. 너에게 줬던 맘까지 전부 다 하나도 남김없이 다 갖고 오겠어. 이제는 더 이상 망설이지 않아 난. 지금 당장 I'm gonna bring it back. 듣고 싶지 않아, 묻고 싶지 않아 네 의견 따윈. Gonna bring it back. 이기적이라고 네가 뭐라 Si están hablando del amor, 하든 안 해. heavy. Because I've already made up my mind. I'll bring it back. Bring it back to me. Me gusta mucho la textura de este coro. Bring it back, 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 bring it back to me. 결심했어, I get it. 가져오겠어, take it. 쫓아가겠어, 저 끝까지. 이대로 keep going. 그대로 don't stop it. 누구도 막지 못할 거야. I like it. I bring it back upon you can stop it. Yeah, you know I'm gonna do it. 그래 날 미워해도 돼. 솔직히 말해. 무엇을 바래. 어차피 듣지도 않는 걸 몰래. Anyway, I do that. And I bring it back. I do. I bring it back to me. And I bring it back, 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 bring it back to me. Es raro. Es raro. La canción. El coro me gusta mucho. Pero me gusta mucho, creo que por la producción de sonido. Después, el resto de la canción medio que pasa un poco sin pena ni gloria para mí. Incluso creo que si me tengo que poner a leer la letra y ponerme a juzgar letras, y están hablando del amor, porque en un momento dice voy a perseguirte hasta donde sea, no me importa. Es un poco lo mismo que me sucedió con Yes or Yes. Me parece que eh, el amor es una cosa de dos personas o más, pero es algo que tienen que estar todas las personas de acuerdo. Entonces, forzar algo no me parece que sea muy sano. Así que si llegasen a estar hablando de eso es problemático y fin. Pero tampoco voy a hablar tanto de la letra porque es como que
durante todo este álbum también me viene pasando, que siento que las letras por ahí están buenas. Justamente esta es un poco debatible, pero las otras letras están buenas, pero la realidad es que no sé si la música me está llamando tanto la atención. Es como que siento que no estoy terminando de explotar como explotaría con cualquier otro álbum de Twice. No sé. No sé qué piensan ustedes, me lo pueden comentar abajo en los comentarios. Pero por ahora no encuentro, salvo I Can't Stop Me, ningún oh por Dios, qué canción. Vamos a seguir. Y esto yo lo digo también porque es importante que ustedes comprendan que yo personalmente no leo tantas letras de K-pop, salvo en estos momentos. Entonces la canción a mí siempre me entra por los oídos. No es que agarro una canción y digo, bueno, voy a agarrar esta canción, voy a leerla y si no me gusta la letra, no me gusta. No pasa. Porque la realidad es que, nada, escucho canciones, quizás podemos hablar un poco de la música argentina, que por ahí el reggaetón o esta onda que está saliendo ahora, medio reggaetón trapero, no tiene las mejores letras del planeta, pero son canciones que me encantan y me divierten y las escucho y me gustan. ¿No? Pero después viene Lali haciendo una canción que ahora no me acuerdo cuál es específicamente, que a todos le dicen, no, por Dios, qué temón, y a mí me parece que incluso la rima de las canciones me da como bastante cringe, ¿no? Por lo que dicen. Y no puedo escucharla porque no me gusta la canción y no me gusta la letra. Pero acá lo que pasa es que, bueno, quizás tienen buenas letras, pero la letra para mí en el K-pop es lo último en lo cual me fijo, salvo cuando aprenda a hablar coreano y bueno, nada, quizás me pega primero la letra mientras estoy escuchando y tengo algún otro tipo de relación con la canción. El ejemplo que tengo más presente es, bueno, alguna canción de BTS en la cual yo haya querido bailar, pero la realidad es que la canción es para llorar y yo hasta que no leí la letra no lloré. Lo mismo me pasó, por ejemplo, con los solos de las chicas de Dreamcatcher. Quizás hay algunos solos que cuando los estaba escuchando me gustaron mucho, pero que no me hicieron llorar, y cuando leí la letra me hicieron llorar. Entonces, es una combinación de un poco de todo, pero es importante que principalmente la canción me guste para poder decir, bueno, vamos a leer la letra y decir qué bueno que está la letra. En estos casos se está dando que estoy leyendo la letra, pero hay veces que, por ejemplo, cuando salió el álbum de Blackpink, The Album, yo escuché todo sin leer la letra. Y por ahí si hubiese leído la letra de You Never Know en vivo la primera vez que la escuché hubiese llorado. Pero no. Pero igualmente me pasó que todas las canciones del álbum me gustaron a pesar de estar en coreano o en inglés o en el idioma que estén. Pero porque me gusta la música. Y después me siento y leo la letra, que después me guste o no, ya está, la música me gustó, no me voy a hacer mala sangre. Salvo que se pongan en algo heavy. ¿No? Y podría ser esto, la verdad es que se está hablando de traer al amor de regreso y que no me importa lo que estás diciendo o no me importa tu opinión sobre el amor que yo te siento, no es algo que está bueno. Verá, sigamos. Ahora nos toca escuchar Believer, que tiene una presentación en vivo en la página oficial de Twice, así que yo no creo que haya problemas con subir esto. Pero vamos a escuchar Believer Special Live Replay. Play. Genial. 보여줘
Estoy medio desorientado con la decisión que hay acá. el Steam B, supuestamente. Qué hermosa sonrisa que tiene Nayeon. Como que siento que parecen los Power Rangers. Que están a punto de transformarse. Voy a leer la letra, porque no fue una buena decisión esto. No fue una buena decisión. Las voces suenan re lindas, pero no sé, la persona que está ahí en edición hay que despedirla. Vamos a escuchar Believer otra vez y leyendo un poquito la letra, porque me desconcertó todo lo que es el video en general. Me gusta esta grave de Chiño. Me sorprendió esta Momo. Esa parte de Chiño y Nayeon me había gustado mucho. Se lo comento antes de que me olvide. Esta es mi parte preferida de la canción. Con Nayeon incluida, Chiño y Nayeon.
Me gusta, siento que el mensaje de la letra es lindo, siento que la canción es linda, es muy chill. Creo que mi parte preferida es, no creo, les digo, mi parte preferida es la de Chiño y Nayeon, que es el coro. Después, el resto de la canción es muy chill y fin. No hay mucho más para decir porque siento que incluso la canción va constantemente siempre en el mismo ritmo. En el único momento que rompe es en el bridge, que es lógico porque el bridge por lo general es una manera de desconcertar a la canción, se podría decir, y acomodarla otra vez con un build-up para el coro. Me gusta mucho Nayeon y Chiño. Mucho. Lo que hacen durante toda la canción Nayeon y Chiño suena muy bien porque suena diferente. Creo que Nayeon y Chiño hacen un trabajo diferente en voces que pueden haber lugares más graves y como que terminan haciendo que la canción suene mejor, me parece. No sé, creo que la letra es linda. La letra es linda, pero no sé, es como que no tiene la fuerza, por ejemplo, de Like a Fool. Y me parece que Like a Fool es bestial al lado. Son canciones que tienen igualmente ritmos y estéticas diferentes. Pero prefiero más algo como Like a Fool a esto. Bueno, vamos con Queen a ver qué nos espera. Y esta es la última canción de este video. Así que veamos. Esto ya me gusta mucho. Gracias. Me gusta esta canción. Me gusta. Tiene ya como un ritmo más K-popero. Juega más con idas y vueltas de estilos. Me gusta porque acá esperaba el coro de una. Metieron una pausa, te hicieron esperar, desearlo, and you have it. 감사합니다. Yara. Me gustó la canción, me gustó la letra, me gustó el ritmo, me gustó bastante Twice. Creo que esta es una canción mucho más del estilo del K-pop y es algo que a mí personalmente me gusta mucho. Y me gusta mucho también de Twice. Siento que para mí Twice es K-pop.
Y es raro decirlo de esta manera, pero siento que es con el grupo con el cual más identifico al K-pop. Pero por cuestiones que tienen que ver con la estructura de cómo hacen sus canciones y básicamente de cómo se manejan, me parece que tienen una estructura muy definida de lo que tiene que ser el K-pop. Algo que yo siempre digo de Blackpink es que siento que hacen K-pop pero en inglés. Obviamente cantan en coreano también, pero es como si fuese una versión internacional del K-pop. Una mirada diferente que se amolda al K-pop pero lo hace más western. Y que por eso para mí están tan marcadas las diferencias entre Blackpink y Twice. Y está buenísimo porque realmente son dos variedades diferentes que a mí personalmente me encantan. Y creo que esto define a Twice y me gusta para cerrar también con este video. Un álbum que por ahora no me está pareciendo excelente, que está bien, pero que no me parece excelente. Bueno, si tienen ganas de ver cómo sigue todo, pueden ir a Patreon, ya disponible. Tienen la tercera parte, la cuarta parte y probablemente el próximo álbum también esté disponible allá. Pero si no, si les gustó el video, por favor pueden darle like, pueden compartirlo, pueden suscribirse, me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran, me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado y seguimos la próxima semana con la parte 3 de Eyes Wide Open.